Otro célebre cazador de fantasmas sumamente intrépido fue el inglés Harry Price, quien a lo largo de su carrera de buscador de espectros jamás se negó a pasar una noche en una casa embrujada. Un conocido de Price lo describió como un hombre algo brusco que iba directamente al grano. Hablaba de fantasmas como un gerente bancario habla de préstamos. Y en cuanto a espíritus chocarreros, la opinión de Price era que debería haber uno en cada hogar. Y ciertamente, Price parecía creer a pie juntillas en fantasmas y espíritus chocarreros o poltergeist, y a lo largo de su carrera aprovechó todas las oportunidades ofrecidas por los medios de información para difundir sus creencias y sus hallazgos. Apareció en incontables periódicos, habló en docenas de programas de radio, y de haber existido la televisión en su tiempo, seguramente habría sido toda una personalidad de la pantalla chica. Pero Price falleció en 1948. Hoy en día, su Laboratorio Nacional de Investigaciones Psíquicas forma parte de la Universidad de Londres, que heredó todo su equipo especializado para la detección de fantasmas. Cabe mencionar que para muchos, Price fue un farsante, aunque él mismo desenmascaró muchísimos fraudes relacionados con sesiones espiritistas y supuestas apariciones espectrales. Otros creen que fue sincero y que sus investigaciones eran animadas por un auténtico espíritu científico. Era un ingeniero brillante, autor de más de 20 libros, y al decir de sus defensores, sería absurdo que una eminencia científica de su categoría dedicara tantos años de su vida a engañar al público. Sin duda, la investigación más importante emprendida por Price fue la relacionada con la rectoría Burley, la casa más embrujada de Inglaterra, cuyo caso dio la vuelta al mundo y cuyos detalles fueron conocidos por millones de personas a través de la prensa. Todo comenzó el 11 de junio de 1929, cuando Price y una amistad discutían en un restaurante acerca de los poltergeist. Recibió entonces una llamada telefónica del director de uno de los principales diarios londinenses, quien le pidió hablara con el nuevo ocupante de la rectoría Burley, el reverendo G. Smith, quien le había informado de una serie de acontecimientos absolutamente extraordinarios que ocurrían en el antiguo edificio. Price se puso en contacto con el reverendo y ese mismo día visitó la rectoría, sin jamás soñar que ahí me esperaban 10 años de trabajo, investigando lo que habría de convertirse en el caso de apariciones fantasmales mejor autentificado de los anales de la investigación psíquica. Ya ese mismo día había aparecido una nota periodística sobre la rectoría que hablaba de pisadas misteriosas en cuartos vacíos, apariciones de la monja estrangulada y de la sorprendente experiencia del rector anterior, quien una tarde paseaba por el exterior del edificio y había escuchado cascos de caballos. Al volver la cabeza había contemplado, presa de horror, una vieja carroza que avanzaba pesadamente por el camino, conducida por 2 hombres sin cabeza. Al llegar Price a la célebre rectoría, el matrimonio Smith le fue detallando la lista, casi interminable, de sucesos anormales que tenían que soportar. El fantasma de la monja estrangulada era la menor de sus preocupaciones, pues aparentemente era un espectro amable y tranquilo. No así una pléyade de espíritus chocarreros que hacían sonar campanas, merodeaban por los pasillos y empujaban llaves dejadas en cerraduras, causando serios problemas a la hora de querer abrir puertas. Los Smith tenían severas dificultades para contratar y retener servidumbre, ya que las sirvientas veían con frecuencia una figura de negro cerca de la entrada principal, o bien la fantasmal carroza con sus conductores decapitados. También escuchaban aullidos, quejas y voces femeninas, y en ocasiones, sin una explicación lógica, descendía muy desagradablemente la temperatura del edificio. También era visto a menudo el fantasma de un rector anterior, Henry Bull, y el de una jovencita vestida de azul. En su primera visita, Price se quedó 3 días. Afirmaría haber visto a Henry Bull y a la monja, y aseguró que diversos objetos le fueron lanzados, incluyendo barras de jabón y botellas.
El ingeniero estaba en su elemento y comenzó a pasar más y más tiempo en la rectoría, apasionado y feliz. No así el matrimonio Smith, que al año siguiente, en 1930, abandonó el viejo edificio. En su lugar llegaron el reverendo L.A. Foister y su joven y hermosa esposa, Marianne, quienes parecieron provocar el frenesí de los espíritus chocarreros. Se empezaron a volcar muebles en muchas habitaciones de la rectoría. Objetos diversos circularon por los aires y la joven Marianne fue encerrada en su recámara y medio ahogada con un colchón que fuerzas invisibles lanzaron sobre su cabeza. En otra ocasión, la señora de Foister recibió un golpe inexplicable en el rostro, que resultó en una herida que sangró y que le provocó un ojo morado durante varios días. Durante una de sus visitas, no queriendo ser una carga para los Foister, Price y algunos de sus asistentes llevaron una canasta de alimentos y bebidas, pero al descorchar 2 botellas de excelente vino, como después escribiría Price, su reacción fue de consternación. Nuestro hermoso chambertín de color rubí se había convertido en tinta negra. Para Price, aquella fue otra broma de los espíritus chocarreros. Esa noche, cuando se disponían a retirarse a una posada cercana, el chofer de los Foisters leía el periódico en la cocina. De pronto, al levantar la vista, vio una mano negra y repulsiva que subía y bajaba junto a la puerta. Al principio, Price y sus ayudantes no pudieron determinar con precisión a qué se debían las casi ininterrumpidas y tan extrañas manifestaciones de la rectoría Borley. Posiblemente, los casos poltergeist eran provocados por la inestabilidad emocional de una joven sirvienta de 14 años. En muchos otros estudios sobre estos fenómenos, se ha concluido que son manifestaciones de carácter psíquico, generalmente provocados por jóvenes, ya que precisamente la adolescencia es una época de gran inestabilidad emocional en el ser humano. Posiblemente Marianne de Foister era quien provocaba algunos de los fenómenos chocarreros, desplegando esa facultad llamada psicoquinesis, mediante la cual, supuestamente, la mente humana controla la materia y puede mover objetos. Pero esta posibilidad no explica los sucesos acaecidos antes de la llegada de Marianne a Borley, ni los del siglo anterior. Ni siquiera un exorcismo oficial ejecutado por el reverendo Foister pudo poner fin a los sucesos espectrales del lugar. Según diría Price en un libro que escribió sobre todo el caso, cuando el reverendo practicaba el exorcismo, fue golpeado por una lluvia de piedras. Por fin, en 1935, los Foister dejaron para siempre la rectoría. En 1937, el propio Price rentó el lugar y se fue a vivir en él, con una población flotante de hasta 48 cazadores de fantasmas asociados. Posteriormente, Price y sus ayudantes localizaron un cráneo de mujer en una vieja alacena de la rectoría. Dedujeron que el cráneo pertenecía a una monja, precisamente la monja cuyo fantasma había sido visto en tantas veces. Supuestamente se trataba de una monja que en el siglo anterior había abandonado los hábitos en Francia, fugándose a Inglaterra con un amante que la había estrangulado en la rectoría Borley. Entonces se le dio cristiana sepultura a los restos de aquella desdichada mujer, y al parecer los fenómenos inexplicables por fin fueron dejando de manifestarse. Un año después, Price desalojó el antiguo edificio, que esta vez quedó deshabitado. El 27 de febrero de 1939, un incendio habría de destruir gran parte de la rectoría, dejándola inhabitable. Testigos del siniestro afirmaron que esa noche se vieron extrañas figuras caminando entre las llamas. Pero a fin de cuentas, quizá el suceso de corte sobrenatural más asociado con Harry Price no fue su larga investigación de la rectoría Borley, sino el hecho de que aparentemente el mismo Harry Price volvió del más allá. Sí, el gran cazador de fantasmas falleció el 29 de marzo de 1948, y en el momento preciso de su fallecimiento, como se supo poco después, un hombre en la lejanía Suecia vio aparecer a un lado de su cama a un caballero de cabello cano, que le hablaba en inglés, un idioma que no entendía. Momentos después la figura reapareció en el otro punto de la casa, y fue vista por el resto de la familia. El sueco pensó que el inglés le dijo que su nombre era Price,
Intentó tomarle una fotografía, pero al revelarla solo se veía una sombra en la impresión. No es el primer caso ni el último en que una persona que fallece es avistada en otro país en el momento de su muerte. Y según quienes conocieron a Harry Price, sí se trató del cazador de fantasmas, y fue una despedida digna de quien fuera conocido como el príncipe de los poltergeist.